Buenas tardes. Se abre la sesión pública para dar posesión de su plaza de académico de número al señor don Santiago Muñoz Machado. Don Juan Gil y don José Terceiro pueden introducir en el salón al académico electo. Tiene la palabra don Santiago Muñoz Machado. Señor ministro, señor director, señores académicos, algunas veces, mientras buscaba las palabras mejores y más adecuadas para iniciar este discurso, he recordado la imagen que Miguel de Cervantes ofrece de sí mismo en el prólogo al Quijote. Con la pluma dispuesta, el papel delante, aún sin mácula, el codo apoyado en la mesa y la mano en la mejilla, esperando una buena idea. Aguardaba yo la llegada de las palabras más recias con las que expresar mi agradecimiento a los señores académicos por abrirme las puertas de la corporación más reconocida de nuestra cultura. A falta de un amigo común, como el que encontró por azar el ingenioso alcalaíno para salir del aprieto, he buscado consejo leyendo casi todos los discursos de ingreso que se han pronunciado hasta la fecha y he podido constatar que, aunque sea cierto, como advirtió Francisco Rico al iniciar el suyo, que hay palabras a montones para expresar lo que un elegido por la Academia siente en este trance, todos mis predecesores optaron por decir sencillamente gracias, con énfasis diversos, pero gracias al fin. He tomado nota de la enseñanza y desistido de buscar originalidades imposibles. Hay muchas palabras, pero tampoco las hay más precisas ni más hermosas. Llegar a esta Real Academia Española, elegido por sus miembros, es un honor inmenso que me emociona y abruma. Al repasar, como he dicho, los discursos de ingreso que se han dictado desde este estrado, he aprendido, de la mano del académico Pedro Álvarez de Miranda, que fue una costumbre que se implantó casi 150 años después de fundada esta institución y que el primer discurso de todos fue el que en 1847 leyó Alejandro Oliván, uno de los padres fundadores en España de la disciplina jurídica a la que yo he dedicado buena parte de mi vida. Antes y después de Oliván, otros juristas admirables y de elevadísima cualificación se han sentado en la mesa ovalada en la que cuidáis de mantener nuestra lengua en buen estado. Lo recuerdo para subrayar que me honráis también al incluirme en la muy antigua y privilegiada nómina de los juristas académicos. Son, por tantas razones, muy graves los compromisos que me impone vuestra decisión de elegirme, pero os prometo todo mi esfuerzo para atenderlos con diligencia y responsabilidad. Debo especial reconocimiento a los señores académicos que presentaron mi candidatura. Don Eduardo García de Enterría, querido maestro con quien he compartido incontables proyectos a lo largo de 40 años. Don Luis Mateo Díez, dominador de la palabra, la imaginación y el recuerdo en su deslumbrante obra literaria. Y don José Manuel Sánchez Ron, académico ejemplar y amigo admirado, de cuya generosidad siempre aprendo y cuya obra de historiador de la ciencia tanto me enseña. Me habéis traído para que ocupe el sillón R minúscula que quedó vacante a la muerte de don Antonio Mingote. Nada más grato para mí que recordar, aunque sea con trazos necesariamente gruesos e insuficientes, la trayectoria vital de este creador tan admirado y querido.
Antonio Ángel Mingote nació en Sitges el 17 de enero de 1919, aunque su infancia y juventud las pasó en Daroca, donde su padre, músico, ejerció como director de la banda municipal. Empezó a ejercitarse de dibujante desde muy joven, pero la profesión de humorista gráfico, que dominaría su vida, comenzó verdaderamente cuando lo llamó Álvaro de la Iglesia para que colaborara en La Codorniz, la revista fundada en 1941 por Miguel Miura, Tono, Edgar Neville y Enrique Herreros. En 1953 lo contrató ABC como colaborador y desde entonces y hasta 2012 publicó una viñeta diaria mostrando una lealtad al periódico y un rigor en el cumplimiento de sus obligaciones que ha admirado siempre a sus compañeros de profesión. Su actividad como escritor, periodista, dibujante, ilustrador y humorista creció exponencialmente a partir de entonces. Su celebrada Historia de la Gente es de 1955, la Historia de Madrid de 1961, el impresionante Hombre Solo de 1970 y Hombre Atónito de 1976. Ilustra libros destacando la bellísima edición del Quijote hecha con un ingenio desbordante. Esta actividad la continuó toda su vida hasta que ya al final ilustró Viva la Ciencia y El Mundo de Ícaro, escritos por el académico Sánchez Ron, que se publican en 2008 y 2010, y una historia de la pintura escrita por José Antonio Marina, editada en 2010. Tiene en su bibliografía relatos cortos, cuentos, muchos volúmenes con colecciones de chistes y un pequeño gran tratado sobre el mus, escrito en 1965, entre una extensa obra que resulta imposible que recuerde ahora completa. Considerando la variedad de sus creaciones, se comprende que don Antonio no se sintiera nunca del todo conforme cuando le encasillaban en la condición de humorista. Algunas veces decía que sería más justo que lo consideraran un dibujante y otras como un pensador. Su humor se orientaba siempre a sugerir, a buscar en las situaciones y las cosas explicaciones menos obvias y convencionales que las que ofrece la primera impresión. En su libro Hombre Solo, sin duda uno de los más importantes de los que publicó, hay dibujos que reflejan exactamente esa característica de su humor, sereno y provocador al tiempo. Todos los dibujos, incluidos en Hombre Solo, están realizados en tinta negra, salvo 4 o 5 que tienen algún mínimo toque de rojo. Estos representan los labios de una mujer que un hombre maduro y feo se pinta en la mejilla, las gotas de sangre que derrama el dedo de un caballero totalmente recubierto de armadura al clavarse las espinas de una rosa, el pelo, la chaqueta, la nariz y los zapatos de un payaso que transita por la calle con un cartel que dice formalidad, una escultura que imita el Pensador de Rodin a la que añade el pelo escenográfico y la nariz redonda y roja de un payaso. Ninguno de estos dibujos aspiran a provocar la carcajada de quienes los contemplan, pero los que lo hagan entenderán las sugerencias del autor, que ofrece en cada uno de ellos una reflexión sobre la naturaleza humana. El propósito del dibujante es conmover con el simple recurso de cambiar momentáneamente algún elemento de la realidad. Su arma dominante es la ironía. No fue nunca don Antonio un chistoso. El humor gráfico de Mingote nunca o muy rara vez fue de carcajada, ni ideado y plasmado como un fogonazo. Por el contrario, necesitaba tiempo y meditación para elaborar sus viñetas. No tenía la espontaneidad del humorista de escenario, sino la introspección del pensador o la manera de trabajar del editorialista. Muchos de sus dibujos expresan los ratos innumerables que consumen al escritor o al dibujante hasta que la musa esquiva aparece. Entre los dibujos de Mingote que expresan esta angustia, ninguno mejor para mi gusto que aquel en el que un Velázquez descorazonado y aburrido, apoyado en el caballete que sostiene un lienzo inmaculado, dice: hay días en que no se le ocurre a uno nada, mientras que por la puerta del fondo, como por casualidad, empiezan a entrar para jugar en la misma sala las infantas, las meninas y el mastín. Esta compenetración de Mingote con sus personajes refleja también el amor y el orgullo por su trabajo.
Son incontables los autorretratos de Mingote que ocupan un sitio en composiciones más complejas. Este tipo de intercambios no son, además, estáticos casi nunca. El autorretratado y las demás criaturas comprendidas en el lienzo o en el papel traban relaciones amigables. Me maravilla la composición en la que se ve a Antonio Mingote dibujándose a sí mismo, mientras que la figura que está creando, aún sin terminar, saca el brazo del lienzo y perfila con un pincel el bigote del maestro. La virtud que más unánimemente todos destacan de Mingote, más allá de su genialidad y de sus valores de humanista integral, es su condición de hombre bueno. Creo por mi parte que esa bondad se refleja en su obra continuamente. Las caricaturas y los chistes de Mingote son siempre templados, nunca hirientes, jamás despreciativos, respetuosos de la dignidad y los derechos de los demás. Pero Mingote nunca tuvo inconveniente en señalar que sus ideas no velaban en absoluto su observación crítica de la realidad. Nada se escapaba de ella, con total independencia de la proyección política del asunto. El propio Mingote explicó muy bien esta manera de ver el mundo. «Mi corazón está con mucha gente de la derecha», escribió, «que es simpática y generosa, y mi pensamiento con mucha gente de la izquierda, que tiene razón. Pero no estoy dispuesto a aceptar que en la derecha no haya muchos canallas y en la izquierda muchos imbéciles». Me parece que si toda su obra hubiera de ser agrupada bajo un solo lema, principio o virtud cívica, tendría que elegirse la tolerancia, sin duda alguna. En su discurso de ingreso en esta Real Academia, que tituló «Dos momentos del humor español», comparó las características de la revista Madrid Cómico, que dominó el periodo que va de 1880 a 1912, y las de La Codorniz, fundada después de la Guerra Civil. Mingote caracterizó el humor de la primera como resentido y violento, y el de la segunda como comprensivo y pacífico, o también intransigente el Madrid Cómico y tolerante la Codorniz. Insistió varias veces a lo largo del discurso en esta misma idea, que remató asegurando que los españoles hemos aprendido a no confundir lo poético con lo cursi, y si hemos rechazado la intransigencia en favor de la tolerancia, se lo debemos a la Codorniz. Mingote utilizó durante toda su vida de dibujante y humorista la libertad de opinar y de comunicar apoyado en la virtud de la tolerancia. Al tener que elegir por mi parte un tema para mi discurso de ingreso en esta docta casa, me pareció que la decisión me venía dada, que el mejor homenaje al genio podría consistir en exponer cómo llegó a implantarse aquella virtud y a respetarse por todos tal libertad, que es en esencia la libertad de palabra, el bien más adorado en este templo de la Real Academia Española. He seguido el itinerario de la libertad de palabra desde las primeras reclamaciones de principios del siglo XVI hasta su aparente consagración definitiva en los albores del siglo XXI. El caldo de cultivo en el que surgió el debate sobre la libertad de opinión y expresión lo preparó la lucha por la tolerancia. Quizás sea adecuado situar el punto de partida de las reacciones intelectuales contra la intolerancia religiosa en el Contra Libellum Calvini de Sebastián Castellio. Lo escribió para contestar la Declaratio Orthodoxa Fidei, un texto con el que Calvino trató de justificar el ajusticiamiento de Miguel Servet, quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553 en la llanura de Champal, a las puertas de Ginebra. La Declaratio de Calvino fue una terrorífica defensa de los métodos más intransigentes para sofocar las herejías. Sebastián Castellio formó parte de un grupo conocido como el Círculo de Basilea y destacó entre sus miembros por el talento que mostró en sus escritos, entre los cuales el Contra Libellum Calvini, ya mencionado. No lo escribió, según declara al comienzo, para defender las tesis de Servet. Ni siquiera, aseguró en los preliminares del texto, tenía los libros de Servet porque Calvino los había mandado a la hoguera.
de manera que arremete contra el cinismo de Calvino, que después de haber quemado los textos y a su autor, se atrevía a remitirse a concretas páginas de las obras que había hecho desaparecer. Concluía con la condena moral de su intransigencia, resumida en una frase que todavía resulta conmovedora. Matar a un hombre, escribió, no es defender una doctrina, es matar a un hombre. La intolerancia, manifestada en el grado máximo de su vehemencia en materia religiosa, se aplicó con paralela severidad en relación con el pensamiento científico. Los años que transcurren entre la publicación de la obra de Nicolás Copérnico, De Revolutionius, y la de Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que aparece en 1687, marcan el periodo de la revolución científica, llamada así con buen criterio porque cambió la concepción del mundo. El hombre dejó de ser el centro del universo. La ciencia se transformó radicalmente para dejar de basarse en tradiciones, intuiciones o revelaciones, prescindir de magos y astrólogos y adoptar el método experimental para profundizar en el descubrimiento de las verdades del mundo. El cambio de paradigma también exigió sacrificios y produjo persecuciones. La confrontación más divulgada fue la de la Iglesia Católica y Galileo. Fue sometido a 2 procesos inquisitoriales, el segundo por recalcitrante en sus posiciones, calificadas como necias, absurdas y heréticas, de que el sol era el centro del mundo y que la tierra se movía toda ella etiam con movimiento diurno. No había apenas lugares en Europa libres de intolerancia, salvo los refugios que desde finales del siglo XVI empezaron a ofrecer a los disidentes y perseguidos, primero Polonia y más tarde, y sobre todo, las Provincias Unidas del Norte. Estas se convirtieron en el territorio más informado y libre de toda Europa. Allí habían sobresalido grandes e influyentes escritores pacifistas, a la cabeza de los cuales Erasmo, que mantenía intacto su prestigio, pero también después los teólogos e helenistas Cassander o Junius, eruditos laicos como Dirk Conkert, adversarios del calvinismo como Arminio, ten Bogaert, Taurinus o Grotius. En Holanda se formaron o llegaron para buscar refugio pensadores esenciales en los orígenes intelectuales de la libertad de expresión como Spinoza o residieron temporalmente como John Locke. El ambiente de tolerancia general era compatible, sin embargo, con la severa disciplina exigida por algunas organizaciones religiosas. Baruch Spinoza no se libró del empecinamiento y la inflexibilidad de la comunidad judía de Ámsterdam a la que pertenecía su familia. Sus criterios sobre la interpretación del libro sagrado le valieron a Spinoza la acusación de ateísmo y fue expulsado de la comunidad en 1656. La resolución condenatoria refleja bien el fanatismo de los jueces. Maldito sea de día y maldito sea de noche, proclamaba. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no le perdone. Que la cólera y el enojo del Señor desate contra ese hombre y arroje contra él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos. Y continuaba una larga salmodia. La libertad holandesa permitió, sin embargo, que Spinoza pudiera explicar sus posiciones en una obra de importancia decisiva, el Tratado Teológico Político, publicado en 1670. Es el primer gran alegato filosófico sobre la libertad de expresión y la tolerancia aparecido en las postrimerías del 600. Ideas bastante coincidentes fueron escritas casi simultáneamente en algunas obras de John Locke. También el filósofo inglés hubo de exiliarse de su país de origen y vivió durante algún tiempo en Holanda, donde es seguro que recibió las influencias determinantes para la preparación de sus ensayos sobre la tolerancia y sus definitivas cartas sobre la tolerancia, la primera publicada en 1685, a la que añadiría luego otras 3 en 1690, 1692 y 1702. La misma línea sería continuada medio siglo después por el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire, escrito en defensa del ajusticiado Jean Calas y para crítica de un sistema judicial que aborrecía. Esta lucha de los filósofos contra la intolerancia y en favor de la libertad de pensamiento tuvo otro frente de interés en las diatribas contra la censura.
En cuanto que el gran invento de la imprenta se introdujo en los países europeos, se implantó el privilegio de impresión. En Inglaterra había introducido la imprenta William Caxton en 1477 y el control y censura estaba atribuido al Star Chamber, la cámara estrellada, que tenía facultades bastante semejantes a las que en otros países europeos correspondían al Santo Oficio. Sin embargo, el régimen de la censura previa, establecida a principios del siglo XVI, fue abolido en Inglaterra en 1694. El mérito indiscutible de su desaparición, que ocurre por primera vez en la historia europea, corresponde a John Milton y posteriormente al prestigio e influencia de John Locke. Milton, que vivió entre 1608 y 1684, escribió un buen número de obras, destacó como poeta, opinó sobre temas teológicos y civiles complejos y consiguió gran fama por dos libros de pensamiento político, Areopagítica y Paradise Lost. Areopagítica es un texto indisimuladamente panfletario en el que Milton arremete contra las ordenanzas que habían restablecido la censura. Sostenía que las restricciones impuestas por los poderes públicos a la edición limitaban la censura, limitaban la lectura, lo que para él constituía un mal horrendo y una desconsideración total hacia la capacidad de los hombres para discernir, elegir, contrastar las opiniones de los demás y adherirse a las que creyesen más coincidentes con su pensamiento o mejor fundadas. Todos los pareceres, decía, y también todos los errores son de capital servicio y valimiento para la garantía expedita de la verdad. El Tratado Teológico Político de Spinoza añadió, unos años después, argumentos muy lúcidos y decididos sobre el valor de la libertad de expresión que consideraba esencial para la sobrevivencia del Estado. Y John Locke sostuvo críticas a la censura muy próximas a las de Milton. Su posición fue determinante para que se dejara sin efecto la ley de 1662 que regulaba las licencias de edición. Escribió que no cabe ninguna restricción previa a la libertad de expresión, pero consideró compatible con la libertad el castigo de los excesos cometidos al utilizarla. William Blackstone, en sus influyentes comentarios a las leyes de Inglaterra, editados a partir de 1765, consolidó esta misma explicación. Así como la censura es oprobiosa e inadmisible, el castigo de los excesos es compatible con la libertad. El significado y la determinación de los límites de la libertad de palabra quedaron definidos de esta manera en el derecho inglés y, tal y como se formularon en el siglo XVII, atravesaron el Atlántico e iniciaron un nuevo itinerario en América. Las ideas que se manejaban en las colonias americanas a mediados del siglo XVIII eran las que había establecido la jurisprudencia inglesa. El conflicto más expresivo para ilustrar la intolerancia ante las críticas políticas y las represiones aplicadas fue sin duda el caso Zenger, que tuvo lugar en Nueva York en 1735. El origen del caso fue un pulso político entre el gobernador de Nueva York, William Cosby, y una facción política dirigida por Lewis Morris. En alguna ocasión se plantearon reclamaciones contra el gobernador ante los tribunales por prácticas corruptas, arrogantes y mendaces. Los opositores, para fortalecerse, acabaron fundando un periódico, el New York Weekly Journal, de cuya edición se encargó John Peter Zenger, un emigrante alemán que había sido profesionalmente impresor. El New York Weekly Journal cobró fuerza inmediatamente. El periódico criticaba continuamente la conducta del gobernador, que tardó poco en reaccionar. Consiguió que el fiscal imputara a Zenger, sosteniendo que lo publicado era un libelo falso, escandaloso, malicioso y sedicioso. El juicio empezó en el verano de 1735. Todo parecía perdido considerando el dominio del tribunal que tenía el gobernador Cosby, pero al comenzar las sesiones, los asistentes se encontraron con la sorpresa de que entraba en la sala para hacerse cargo de la defensa Alexander Hamilton, de Filadelfia,
el abogado más famoso de América. La defensa se centró en un solo punto. Lo que había dicho el periódico era verdad. El juez reconvino repetidamente a Hamilton advirtiéndole que estaban juzgando a Zenger por libelo contra el gobierno de la colonia y que, según el derecho inglés, lo decisivo era que la información pudiera afectar al prestigio de la autoridad. La verdad o no de lo dicho resultaba completamente indiferente. La verdad no tenía ninguna fuerza exonerante. Al contrario, podía ser aún más perniciosa para la consideración de los ciudadanos que los ciudadanos deben al gobierno, si descubren hechos o situaciones que puedan mermar su prestigio. Pero Hamilton consiguió convertir el proceso en una causa de la libertad, que, según sus palabras, tendría consecuencias sobre cada hombre libre que vive bajo el gobierno británico o en el ámbito de América. El veredicto final del jurado, acordado en muy poco tiempo, fue no culpable. Se trataba de un resultado esperanzador cuyo recuerdo se repitió durante más de 2 siglos, pero también fue una excepción. El régimen de los libelos siguió aplicándose en todas las colonias, luego estados, utilizándose exactamente los mismos criterios tradicionales del common law, como lo ha estudiado con una minuciosidad impecable Leonard Levy. La proclamación de la libertad de palabra en las constituciones de Virginia y Nueva Jersey de 1776 no se recogió en la Constitución Federal de los Estados Unidos hasta la aprobación en 1791 de las 10 primeras enmiendas. La primera de ellas prescribió: el Congreso no hará ninguna ley por la que se establezca una religión o se prohíba ejercerla o se limite la libertad de palabra. Resultará sorprendente que sostenga ahora que la consagración de la libertad de palabra en la primera enmienda no cambió en absoluto la situación que antes he descrito. Era general la opinión de que las enmiendas a la Constitución Federal, especialmente la primera, contenían un mandato dirigido al Congreso de los Estados Unidos y no era aplicable a los estados. Por lo demás, muy pronto quedaría demostrado que aquel solemne inicio de la primera enmienda, según la cual el Congreso no hará ninguna ley que restrinja la libertad de palabra, admitía interpretaciones. El Congreso aprobó en 1798 la Sedition Act, que imponía serias limitaciones a aquella libertad como medida de defensa de un enemigo exterior representado por las ideas revolucionarias francesas que estaban entonces en ebullición y en fase de exportación y contra las que se convino poner barreras de entrada en América. Antes de proseguir la historia del itinerario americano de la libertad de palabra, retornaré un momento a Europa. Un ramal del camino que se inició en Holanda e Inglaterra y pasó a las colonias de América del Norte, saltó el Canal de la Mancha y llegó a París. Los filósofos franceses estaban todos al cabo de la calle respecto del pensamiento racionalista y muy particularmente de lo acontecido en las revoluciones políticas inglesas y las propuestas de John Locke. Pero la importación doctrinal más franca de las proclamas a favor de la libertad de palabra la llevó a cabo Mirabeau, que publicó en 1788 un texto que tituló Sobre la libertad de prensa, que era una copia, no descarada sino confesada, de Areopagítica de Milton. El librito lleva un subtítulo que dice «Imitado del inglés Milton», y Mirabeau añade en nota que había seguido al autor inglés de un modo mucho más cercano que lo que pudieran creer quienes no conozcan el original. Así fue, sin ninguna duda. Le añadió algunos párrafos introductorios y algunas líneas de conclusión. El resto era una traducción. Pero de esta manera el más fuerte alegato contra la censura que se ha escrito hasta entonces entró a formar parte de la literatura francesa. La censura se había establecido en Francia como en toda Europa con el desarrollo de la imprenta. En todas partes el privilegio de impresión se utilizó por los poderes públicos y eclesiásticos de un modo señaladamente arbitrario y caprichoso, como corresponde a un privilegio genuino. Pero Francia llegó en esto a cotas insuperables.
Dos textos esenciales, publicados respectivamente en 1758 y 1763, debidos a Malesherbes el primero y a Diderot el segundo, contienen explicaciones sobre la situación de la imprenta antes de la Revolución de 1789. El de Malesherbes, titulado Mémoires sur la librairie, expone la suerte de libros importantes como el d'Esprit de Helvecio o la misma Enciclopédie. El primero fue ordenado retirar después de la autorizada su edición. La enciclopedia, a pesar de contar con 3 privilegios otorgados en abril de 1745, enero de 1746 y abril de 1748, fue sometida por el Parlamento de París a una nueva censura y solo pudo seguir distribuyéndose gracias a las suscripciones y a las ventas clandestinas. Son innumerables los ejemplos de actuaciones impredecibles de la censura que situaban a autores e impresores en la más absoluta inseguridad. El problema fue muy serio porque las normas que regían en Francia la edición, contenidas en un denominado Code de la Librairie de 1723 y en las Declarations concernant les imprimeries de 1728 y 1757, establecieron en su primer artículo que quienes hubieran compuesto, hecho componer e imprimir escritos tendentes a atacar la religión, a remover las conciencias, a atacar nuestra autoridad y a perturbar el orden y la tranquilidad de nuestros estados, serán castigados con la muerte. Nada tiene de extraño que cuando se convocaron por el rey los Estados Generales en 1788, un argumento reiterado de los cahiers de doléances que llevaban consigo los delegados de los Thiers era la reclamación de la libertad de expresión e impresión. El primer texto constitucional importante, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, recogió estas reclamaciones en el artículo 11. Consagró la libertad de hablar, escribir o imprimir libremente. La nueva regla iba a ser sometida a prueba inmediatamente. El inicio de los movimientos revolucionarios había propiciado un extraordinario desarrollo con intensidad desconocida hasta entonces de la prensa periódica. Entre la convocatoria de los Estados Generales y mayo de 1789 se publicaron más de 3.000 folletos. Jean Michelet, en su monumental Histoire de la Revolución Francesa, rememora que en cada gran momento de 1789 hubo una verdadera erupción de periódicos. Brissot tuvo uno y fue de los primeros en lanzar el proyecto. Mirabeau, después de la copia de Milton, editó una hoja suelta titulada États généraux, a la que hubo de cambiar de título poco después. Marat editó el propio. Las críticas políticas que contenían estos periódicos y panfletos eran desconocidas hasta entonces y se presentaban sin freno alguno. Las autoridades de policía no daban abasto para retirar periódicos, amenazar y prohibir. A partir de la Convención, entre 1793 y 1795, las medidas represivas se recrudecieron. De nuevo, la pena capital contra las críticas y opiniones políticas más virulentas era la muerte. El periodo está lleno de vaivenes que no empiezan a enderezarse hasta el 9 de noviembre de 1799, es decir, el 18 brumario del año 8, cuando Napoleón asumió todo el poder. Cambió la legislación, se restablecieron los códigos y reglamentos de primeros del siglo XVIII, tan severos que ya he mencionado, y en cuanto a la censura, el propio Napoleón dijo en un discurso de 1808 ante el Consejo de Estado las diferencias políticas e históricas existentes entre Inglaterra y Francia. Manifestó que así como era explicable que la censura hubiera sido eliminada en Inglaterra, era disparatado hacerlo en Francia. Esta disertación marcó una orientación a la nueva legislación sobre la libertad de hablar e imprimir que se mantendría por más de un siglo. Entre 1819 y 1852 se aprobaron al menos 36 normas sobre la materia. Reponían unas la autorización previa para imprimir y las suprimían o matizaban otras. Todas, sin excepción, mantuvieron sanciones severísimas contra lo que los legisladores, según sus ideologías, consideraron en cada tiempo que eran abusos de la libertad.
La trayectoria de la libertad de palabra en España, desde principios del siglo XIX hasta la Constitución de 1978, no es muy diferente a la francesa. También los impresos de cualquier clase fueron sometidos a censura o a autorización previa desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Nadie se vio libre de ese control. Todos los grandes escritores de los siglos XVI a XVIII tuvieron que agudizar el ingenio para salvar el control preventivo de sus escritos o la condena a figurar en los índices de libros prohibidos. En la segunda mitad del siglo XVIII, algunas publicaciones periódicas empezaron a editarse acogidas a la tolerancia de los gobiernos ilustrados, todas de vida muy efímera: El duende especulativo, El escritor sin título, El pensador, El censor, que se publicó 167 semanas entre febrero de 1781 y agosto de 1787 y fue el más importante de todos, hasta que sus críticas al gobierno de Floridablanca determinaron primero su suspensión y más tarde su cierre. También en España, como en Francia, cuando empezó el primer período constituyente, una de las más ansiadas regulaciones nuevas fue la concerniente a la libertad de imprenta. El decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 10 de noviembre de 1810 la proclamó. Se produjo, al igual que en Francia, una eclosión de periódicos antes y después de esa medida liberalizadora. Uno de los más importantes fue el Diario Patriótico, que empezó a editarse el 1 de septiembre de 1808 bajo la dirección de Manuel José Quintana. Junto con él, otros periódicos relevantes fueron la Triple Alianza, el Robespierre Español, el Redactor General, el Tribuno del Pueblo, la Abeja Española y sobre todo el Español, que editaba Blanco White desde Londres y que irritaba a los diputados por todo lo que decía, por todo sin excepción. Tanto en los debates parlamentarios de la Constitución de 1812 como los que precedieron a la aprobación de la Constitución de 1837 están cargados de manifestaciones de impotencia de los políticos ante el fenómeno de la prensa que no podían controlar. La eliminación de la censura dejó desconcertados y sin instrumentos de defensa a los gobiernos y a los parlamentarios. La alternativa de sancionar los excesos era insuficiente porque no siempre se podía utilizar y habitualmente llegaba tarde. A falta de otros medios más eficaces, se puso de moda retar a duelo a los periodistas y directores de periódicos que difundían informaciones consideradas difamatorias. Los editores contrataban profesionales de la pistola o de la espada para que se batieran en su nombre, arguyendo falta de pericia, lo que añadía otra ofensa a los desafiantes, aunque seguridad a los retados. La ley de 15 de marzo de 1837 en materia de publicación de periódicos orientó la legislación del resto del siglo, no porque siempre predominaran sus criterios en lo sucesivo, sino porque sirvió de punto de referencia para las enmiendas, rebajas, reformas, agravamientos y nuevas represiones. Mientras los legisladores europeos apabullaban la libertad de palabra a fuerza de regulaciones sofocantes, propiciadoras de la autocensura en el mejor de los casos y fuertemente represivas de cualquier desvío de los gustos del poder, en Norteamérica se buscaban vías de salida a la tradicional severidad del derecho inglés en materia de libelo, que era el que se seguía aplicando. Desde que se aprobó la Sedition Act de 1798, en los Estados Unidos no volvió a haber un debate importante sobre la libertad de expresión hasta principios del siglo XX. La ocasión la propiciaron en 1919 los casos Schenck y Abrams versus United States. Los dos se referían a restricciones de la libertad de palabra impuestas en aplicación de leyes dictadas para la preparación de la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Las dos veces consideró el Tribunal Supremo que eran conformes con la primera enmienda las sanciones impuestas a determinados individuos que habían distribuido panfletos de propaganda antibelicista animando a no atender la llamada de las autoridades militares y a la insubordinación. Pero la posición del juez Oliver Wendell Holmes, que fue ponente en los dos casos, cambió radicalmente en el segundo
aunque los hechos eran prácticamente idénticos. Un profesor prestigioso, Zacharias Shafi, que había sido compañero de Holmes en la Universidad de Harvard, y otros relevantes universitarios criticaron la doctrina de la sentencia Schenck. Y Holmes asumió la crítica y aprovechó la primera ocasión que tuvo para rectificar. Lo hizo en el segundo caso, Abrams versus United States. La mayoría del tribunal no acogió el cambio de posición de Holmes, pero él la consignó en un histórico voto particular al que se adhirió el juez Brandeis. Incluye este voto particular la frase más famosa del juez Holmes, entre las muchas contenidas en sus míticos votos disidentes, que dice: la mejor manera de alcanzar el bien último es a través del libre intercambio de ideas, que el mejor test para la verdad es que la idea pueda ser aceptada en la competición del mercado. He aquí el gran hallazgo, el mercado de las ideas. Es un experimento, decía Holmes, pero es la opción a la que responde la consagración constitucional de la libertad de palabra. No se debe prohibir la expresión de opiniones que detestamos e incluso que consideramos muy peligrosas, aseguró el juez. Solo deben reprimirse si contienen amenazas inminentes que requieren un control inmediato para salvar el país. Conecta evidentemente la noción mercado de las ideas con el pensamiento de Milton y Locke. Sostenían estos que la verdad se forma sobre la base de la información total, de la posibilidad plena del debate para poder establecer conclusiones que se acomoden a los dictados de nuestra conciencia. Estas concepciones no se enuncian en una sentencia hasta 1919, es decir, casi 2 siglos y medio después de formar parte de la avanzadilla del pensamiento político. La ruta americana hacia la plenitud de la libertad de palabra tuvo desde la sentencia Abrams muchos apoyos en la jurisprudencia, pero la sentencia que removería definitivamente la herencia del derecho inglés fue New York Times versus Sullivan de 1964. La dictó el Tribunal Supremo en un caso provocado por una de las detenciones de Martin Luther King, que esta vez había tenido lugar en Alabama. Sus partidarios emprendieron muchas acciones para conseguir su puesta en libertad, entre las cuales la publicación de un manifiesto en el New York Times. Sullivan, que era el jefe de la policía de Montgomery, demandó al periódico por libelo. Los tribunales del Estado estimaron su demanda aplicando la doctrina tradicional, la misma que se había discutido en el asunto Zenger 2 siglos antes. El caso llegó al Tribunal Supremo, que tuvo la oportunidad, en la sentencia mencionada, de renovar por completo las concepciones establecidas. Fue, según dijo el profesor Calvin al comentarla, una ocasión para bailar en las calles. De esta sentencia y la progenie de pronunciamientos que siguieron su estela, proceden todos los conceptos que marcan en la actualidad el dominio lícito de la libertad de palabra, como la fuerza exonerante de la verdad, la distinción entre informaciones sobre hechos y opiniones, la mayor amplitud de la libertad cuando se refiere a personajes públicos que a asuntos y personas sin relevancia pública, etcétera, etcétera. Los comentaristas de New York Times versus Sullivan apreciaron enseguida que las ideas que había manejado el juez Brennan, ponente de la sentencia, eran las que había defendido algunos años antes uno de los analistas más influyentes de la primera enmienda, Alexander McLeod. Su interpretación consistía en considerar la libertad de palabra como una proyección del principio democrático. Los ciudadanos no agotan su derecho de participación política votando en las elecciones, sino que también forma parte del mismo debate continuado y público, forma parte de dicha libertad el debate continuado y público sobre cualquier asunto. Este es el sentido constitucional de la libertad de palabra. Por primera vez, el viejo derecho de libelo fue examinado a la luz de la primera enmienda y resultó desplazado por una nueva doctrina irresistiblemente atractiva. Lo más prodigioso de lo ocurrido en América no es que pasada la segunda mitad del siglo XX se desprendiera finalmente de la muy asfixiante tradición inglesa sobre libelos, heredada en el periodo colonial,
sino que, hecho esto, la nueva ideología atravesó el Atlántico camino de Europa y desde entonces fue la concepción norteamericana la que empezó a conquistar Europa, dando un giro de 180 grados al itinerario de la libertad. El último tercio del siglo XX, cuando todo esto ocurre, la jurisprudencia de los tribunales europeos no era muy distinta de la que se había estado aplicando a lo largo del siglo XIX. En casi todos los países se admitía muy restrictivamente la crítica política y la exceptio veritatis no tenía fuerza exonerante plena para evitar la calificación como injurias o calumnias de las informaciones difamatorias de personas que ocupaban cargos institucionales. Pero esta situación cambió en el último tercio del siglo XX gracias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso líder fue Lingens contra Austria de 8 de junio de 1986, que acogió expresamente los principios que había establecido el Tribunal Supremo norteamericano, el New York Times versus Sullivan. Y desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la nueva ideología jurídica de la libertad irradió hacia las jurisprudencias nacionales. A España llegó con la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de enero de 1988, es decir, 10 años después de aprobada la Constitución. Quizá, sin embargo, el momento más espectacular del largo recorrido de las ideas sobre la libertad fue su llegada de vuelta, después de varios siglos, a Inglaterra. El carácter recalcitrantemente conservador de sus tradiciones constitucionales y políticas había determinado que los ingleses siguieran imperturbables ante las nuevas ideas. Habían recibido varias condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por mantener sin cambios el common law ante libelo. Pero finalmente el Reino Unido aceptó también la nueva concepción propiciando incluso el cambio constitucional más importante de su historia moderna, que fue la aprobación por el Parlamento de la Human Rights Act de 1998, que incorporó los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de 1950 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, comprendiendo, desde luego, la nueva concepción de la libertad de expresión. El itinerario de la libertad de palabra, incierto durante 5 siglos, se cerró al fin formando un círculo cuando retornó al mismo punto de la tierra de donde había partido. Hago notar que todo esto acaba de ocurrir, que el acontecimiento tan decisivo para las garantías de los derechos se ha producido a finales del siglo pasado. Es importante recordarlo para no banalizar una conquista que ha costado varias centurias y sobre todo para no distraerse ante cualquier nueva amenaza. Ahora que se ha consolidado en todo el occidente democrático una misma y avanzada concepción de la libertad de expresión, acaban de abrirse 2 espectaculares brechas que dan paso a nuevas categorías de problemas no explorados a lo largo del recorrido que he descrito. La primera es la creciente importancia de la libertad de palabra en la calle y la segunda, los retos de la comunicación en Internet. A ambas cuestiones me refiero con bastante detenimiento en el texto editado de este discurso y a él tengo que remitirme para no alargar más la exposición. Pero diré algo sobre ellos mientras voy terminando. Las calles, plazas, parques y cualquier otro lugar público han sido los emplazamientos donde primero se desarrolló el derecho de hablar y de opinar, de celebrar debates, decir discursos o utilizar símbolos representativos de las ideas en sustitución de las palabras, como las banderas, las cruces, las indumentarias y uniformes. En la vieja Europa, los lugares públicos están siendo retomados cada vez con más frecuencia para expresar opiniones disidentes, algunas veces justamente indignadas, otras sencillamente intolerantes. La jurisprudencia norteamericana, que tanto está influyendo en la europea en esta materia, denomina hate speech, discurso del odio, a las cada vez más frecuentes manifestaciones de racismo, antisemitismo, anti-islamismo
bien se expresen con palabras o con símbolos. También está planteando problemas inéditos la utilización callejera o en los centros escolares de indumentarias que no eran habituales en la sociedad occidental, como los velos islámicos, burkas, jilbabs, turbantes, kipás, yalmurques y otros atuendos. Normalmente son islámicos los conflictivos, pero también ha planteado problemas serios la utilización del crucifijo, lo que ocurre por primera vez en la historia europea de 2 milenios. Por lo que respecta a Internet, se trata, sin duda, de la más impresionante y vertiginosa revolución informativa de la historia de la humanidad. Circulan por el ciberespacio torrentes de palabras que nutren discursos inverosímiles. Se ofrecen en las redes datos inconsumibles, informaciones inagotables y vías de comunicación de libre acceso, capacidad sin cuento y proyección universal. Los poderes públicos tienen que hacer mucho todavía para evitar que se cometan delitos horrendos como los robos de la propiedad intelectual ajena, el adoctrinamiento en el odio, la violencia o los abusos de datos personales. Pero la libertad de palabra, cuando consiste en expresar opiniones o se emplea como vehículo para la creación, no encontrará en Internet censuras ni regulaciones opresivas. No hay más control posible que el que ya intuyeron hace más de 3 siglos Milton, Spinoza o Locke. Las palabras solo se contrapesan con más palabras y los discursos con más discursos. Es también lo que propuso el juez Holmes al hablar del mercado de las ideas. Internet es un mercado universal de las ideas y la tarea de los poderes públicos no es restringirlo, sino conseguir que haya en él una competencia efectiva. La idea de que los discursos solo pueden combatirse con otros discursos y las palabras con otras palabras más inteligentes o razonables es algo que ya había intuido hace 4 siglos Miguel de Cervantes. En el inicio de su coloquio de los perros, hace reconocer al mastín Berganza que oír hablar al mastín Cipión le asombra, por parecerme, asegura, que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza. A lo que Cipión contesta: viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos, sino que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón. Hablar con discurso, es decir, con inteligencia, es maravilla, portento o encantamiento cuando ocurre entre perros. Entre personas el debate sigue siendo insustituible para la eliminación de las proposiciones menos elaboradas o razonables y la búsqueda de la verdad. La mejor manera de combatir los malos discursos es con discursos mejores, la literatura banal e inconsistente con otra más adecuada a la razón humana, el Quijote, en fin, contra los palmerines y amadises. Las mismas actitudes que acabo de recordar y el aseguramiento de la competencia en el mercado universal de las ideas son las que tienen que despejar el último itinerario de la libertad de palabra, que es el marcado por las ciberautopistas. Debe dejarse fluir su tráfico inmenso con el convencimiento de que nos conduce hacia cotas de mayor tolerancia y bienestar, sin ningún temor a los heterogéneos discursos que nos asaltarán a cada paso en ese maravilloso mundo virtual. Con toda seguridad, se les podrá aplicar lo mismo que dijo Voltaire en su tratado sobre la tolerancia respecto de los libros. Es cierto que muchos de ellos pueden aburrir, pero no conozco ninguno que haya causado verdadero mal. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Manuel Sánchez Azón. Señor ministro, señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores. La historia de las sociedades, su ayer al igual que su hoy, se vertebra en torno a muchos pilares.
pero dos de ellos destacan por imprescindibles: las personas y las instituciones. Nos encontramos hoy en una institución, la Real Academia Española, que después de 3 siglos de vida goza de un respeto generalizado a ambos lados del Atlántico. No debemos olvidar, sin embargo, que las instituciones se nutren de las personas, que son estas las que les dan vida y las mantienen, reviviéndolas constantemente. No existe institución que, a la larga, pueda sobrevivir si quienes la componen no son dignos de ellas. Por eso son tan importantes ocasiones como la presente, en las que un nuevo académico toma posesión de su puesto. Cierto es que también se trata de un momento agridulce, en el que la alegría al recibir a un nuevo compañero se combina con el recuerdo del desaparecido, circunstancia esta particularmente dolorosa cuando el ausente es un hombre que pocos enemigos, si es que alguno, tuvo. Un hombre cuya bonomía, lealtad y creatividad siempre echaremos de menos, don Antonio Mingote. Digno sucesor suyo, aunque en dominios muy diferentes, es el jurista cuyo discurso acabamos de escuchar, don Santiago Muñoz Machado. Un jurista, sí, pero uno que ha rebasado con creces los límites de ese oficio, convirtiéndose también en un referente intelectual en otros ámbitos. Como jurista, Muñoz Machado ha desarrollado todas las facetas que es posible cultivar en el derecho. En primer lugar, ha sido un servidor de la administración pública. Natural de Pozoblanco, Córdoba, lugar que ni su alma ni su cuerpo han abandonado nunca, nada más terminar la carrera de Derecho ingresó por oposición en uno de los altos cuerpos de la Administración, el de técnicos de la Administración Civil del Estado, y con apenas 24 años empezó a prestar servicios a la presidencia del Gobierno, colaborando en los estudios en que habría de basarse la nueva Constitución de 1978. Entre los muchos retos de los gobiernos de la época, la organización del sistema democrático y la nueva organización territorial del Estado fueron los prioritarios. En ambos trabajó, pero muy especialmente en resolver el problema de la transición desde el fuerte centralismo que había caracterizado al Estado durante decenios a una profunda descentralización política. A poco de estabilizarse aquel periodo de estreno de un nuevo modelo de Estado, se sobrepuso a aquella estructura novísima otra que era muy poco conocida para los juristas españoles, la Comunidad Europea. Muñoz Machado, junto con Eduardo García de Enterría, hizo para los gobiernos de la época los estudios esenciales que permitieron asumir el choque entre la nueva cultura europea y las determinaciones de nuestra Constitución. De esta época son sus monografías El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea y la Constitución Española y el Tratado de Derecho Comunitario, en el que ocupó la posición de director junto con García de Enterría y el eminente internacionalista y magistrado del Tribunal Constitucional, Julio González Campos. Más tarde siguió su tarea en solitario con la monografía El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea, hasta rematar la serie de sus libros concernientes a los problemas de la unificación europea con el último, La Unión Europea y las mutaciones del Estado. Estas mismas preocupaciones por el Estado y la cosa pública, desarrollados en su época de funcionario, han estado también muy presentes en su carrera como abogado, iniciado el año que obtuvo su primera cátedra, la de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, en 1980. Fue entonces cuando dejó definitivamente su trabajo activo en la Administración, aunque siguió colaborando intensamente con ella. En 1982 abandonó la Universidad de Valencia al obtener la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de Henares, desde la que pasó a la misma cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que desempeña desde entonces. Con ser importantes los detalles que acabo de mencionar, no son suficientes para que nos hagamos una idea cabal de quién ahora toma posesión del sillón R minúscula. Falta la mención del conjunto de su obra escrita, mucho más amplia que los textos a los que ya he aludido. Empezó en 1975 escribiendo un librito sobre la sanidad pública en España, evolución histórica y configuración social actual, que recogía el texto de su tesis doctoral.
Este y otro libro sobre la evolución de la expropiación forzosa en nuestro país fueron su presentación juvenil. Luego llegó, en 1979, las potestades legislativas de las comunidades autónomas e inmediatamente después su monumental Derecho Público de las Comunidades Autónomas. Desde mediados de los años 90 se fue abriendo un nuevo mundo en el que ya estamos plenamente instalados, un mundo que también se ha manifestado en su discurso, muy diferente de aquel en el que el Estado era el gestor de servicios públicos y titular de empresas dominantes en todos los sectores económicos relevantes. Un mundo caracterizado por la liberalización económica y la creación de nuevos mercados donde las empresas públicas y privadas actúan en competencia. Nuestro nuevo compañero abordó este nuevo fenómeno dedicándole 4 volúmenes, publicados en 1998, con el título general de Servicio Público y Mercado, en los que se examinan las consecuencias jurídicas de las transformaciones en el sector de las telecomunicaciones, la energía y la televisión. Estas líneas de investigación se prolongaron al estudiar los problemas jurídicos que ha venido a plantear Internet, tema al que dedicó su libro La regulación de la red, poder y derecho en Internet, publicado en 2000. Más tarde llegaron otras obras de madurez, como su Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, proyectado en 5 volúmenes de los que ya lleva publicados 4. Su gusto por el cultivo de otras materias es visible incluso en sus libros de derecho. Ahí está, por ejemplo, Los animales y el derecho, en el que recorre pasajes enteros de la historia de la biología que usa para comparar los avances de esta hasta Darwin y el retraso del derecho en acomodarse al conocimiento científico. Incluso se ha adentrado en un tipo de literatura de creación informada, podríamos decir, con Río Frío, publicado en 2010. Un número importante de sus libros introduce los argumentos actuales con amplias explicaciones históricas. Buena muestra de ello es La resurrección de las ruinas, en el que analizaba la sentencia del Tribunal Supremo de 2000 sobre el proyecto de restauración y rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto de la Generalidad Valenciana. Ha intervenido, asimismo, decisivamente en el impulso de la traducción y edición, 17 volúmenes, de las obras completas de otro distinguido pozoalbense, Juan Ginés de Sepúlveda, el gran humanista y cronista del emperador Carlos V. Esa colección se cierra con una biografía de Sepúlveda escrita por él mismo. Muñoz Machado es, además de todo lo dicho, un jurista comprometido con su país, que siempre ha estado dispuesto a ofrecer su colaboración intelectual y de especialista para afrontar los grandes problemas del Estado de nuestro tiempo. Lo hizo con ocasión del desarrollo de la Constitución y de nuestra incorporación a la Comunidad Europea, y también preparando borradores de 3 leyes muy cercanas a su corazón: la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad de 2003 y la Ley de Protección de Personas con Dependencia de 2006. Y actualmente, cuando la estructura del Estado sufre la más grave de las crisis de los últimos decenios, acaba de publicar un enérgico y transparente ensayo titulado Informe sobre España, repensar el Estado o destruirlo. Este es, señoras y señores, el hombre que dentro de unos instantes cruzará esa línea imaginaria, pero no por ello menos real, que separa un lado de otro de este estrado, para sentarse entre sus nuevos compañeros. Antes, y cumpliendo el requisito obligado en corporaciones como la nuestra, ha tenido que leer ante todos nosotros su discurso de ingreso. Leer, en realidad, un pequeño resumen de este, porque, como comprobarán ustedes al recibir el texto escrito, lo que ha compuesto es una extensa y documentada monografía que sin duda pasará a formar parte de la bibliografía más selecta de la historia del derecho. Nos muestra así, ya de entrada, la seriedad con que se toma entrar a formar parte de nuestra academia, a la que, estoy seguro, contribuirá de manera distinguida. El tema que ha elegido para su disertación es el de los itinerarios de la libertad de palabra. Hermoso tema y adecuado como pocos a esta casa de las palabras.
si de la y si de libertad se habla, ¿cómo no recordar inmediatamente en un lugar en el que se venera la memoria de don Miguel de Cervantes, esa frase memorable del capítulo 58 de la segunda parte del Quijote, en la que aquel buen manchego, que en un cierto momento se volvió loco creyéndose Alonso Quijano, decía: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como en la honra, se puede y debe aventurar la vida. Los itinerarios de la libertad de palabra muestran el largo camino que llevó a que se implantase en los estados y sociedades occidentales el derecho a pensar libremente y a transmitir esos pensamientos mediante la palabra. Hablar de esas libertades es, inevitablemente, hablar de otros derechos y atributos. Derechos como el de la libertad de conciencia, el de manifestar o expresar los pensamientos, la libertad de palabra, de prensa, de asociación y reunión o de emigración. La lucha por la libertad de palabra y el derecho a dejar constancia de ella utilizando cualquier medio de expresión, oral o escrito, muestra lo mejor de la condición humana, aunque esa lucha ha estado asociada también a nuestro lado más oscuro, el de persecuciones, procesamientos, torturas, condenas, desplazamientos de masas, deseos de conservar privilegios. Somos una especie capaz de lo mejor y de lo peor, generosa a la vez que egoísta, tan dedicada a la elaboración y mantenimiento de mitos como a derrumbarlos utilizando esos bienes inmensos de los que somos propietarios, que son el pensamiento simbólico y una increíble habilidad para producir sistemas especulativos. Si intentásemos identificar el trasfondo, la trastienda de la historia, aquello que ha animado las biografías, sucesos, instituciones y reglas de convivencia que los historiadores se esfuerzan por reconstruir, las luchas por las libertades ocuparían un lugar central, inmediatamente después de la búsqueda de los recursos materiales necesarios para la vida. De ese mundo, pleno de intransigencias civiles y religiosas, nos ha hablado el profesor Muñoz Machado, desde el lado del derecho, que aquí se muestra como lo que es y siempre ha sido, uno de los instrumentos más sofisticados y elaborados y más necesarios creados por la humanidad. Ha sido el suyo un recorrido que se inicia en el siglo XVI, con lo que denomina la invención de la primera libertad, llegando hasta el presente, un presente en el que, como consecuencia del desarrollo tecnocientífico, han surgido situaciones antes insospechadas, que plantean nuevos y profundos retos a la regulación de una libertad que salvaguarde derechos individuales hoy en peligros como la intimidad, el honor o la propiedad intelectual. Nos hace ser mejores querer ser mejores. Y para querer ser eso, mejores, un auxilio inapreciable para la mayoría de nosotros, cuyos pensamientos y necesidades se mueven habitualmente en la humilde y no siempre elevada cotidianeidad, se encuentra en frecuentar la compañía de aquellos autores y escritos que dignifican la condición humana. En el discurso que acabamos de escuchar podemos encontrar muchas de esas voces de auxilio y estímulo para intentar elevarnos por encima de nuestra, en general, modesta condición, para sentirnos, aunque solo sea un momento, iguales a los mejores de nuestra especie. La historia no es solo la gran historia, la de civilizaciones, estados, reinados o grandes personajes. También está formado por todas esas pequeñas, cotidianas historias personales, las nuestras, las de los más menesterosos. Esas historias se van forjando, no lo olvidemos, con los archivos de ejemplos que vamos almacenando en nuestra memoria. Los itinerarios de la libertad de palabra constituyen una fuente rica para nutrirnos de estos ejemplos, procedentes de individuos cuyos nombres y obras deberían ser conocidas por todos, enseñados en las escuelas. Hombres como Rousseau, Erasmo, Tomás Moro, Castellio, Spinoza, Locke, Voltaire,
John Milton, el buen juez Oliver Holmes o Thomas Jefferson, seguramente el único presidente de Estados Unidos que leyó los Principia de Isaac Newton. En una casa de la palabra como la que ahora nos acoge, las buenas historias son siempre bienvenidas. No en vano ha sido y es esta academia honrada por muchos de los mejores escritores de nuestro país. Y tú, Santiago, nos has contado en tu discurso buenas historias. Eso sí, historias reales, que conviene recordar una y otra vez, porque no hay que olvidar que la libertad siempre está en peligro o es mal entendida. Historias, tú nos las has recordado hace un momento, como la que escribió Sebastián Castellio después de la ejecución de Miguel Servet por los calvinistas en Ginebra el 27 de octubre de 1553. Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, añadía Castellio, no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano. No se hace profesión de fe quemando a un hombre, sino haciéndose quemar por ella. Buscar y decir la verdad, tal como se piensa, no puede ser nunca un delito. Buscar y decir la verdad no puede ser un delito, decía Castellio. Y si me permiten ustedes, y por supuesto también tú, Santiago, que por un instante, solo por un minúsculo instante, me desvíe del asunto que ahora me ocupa, les confesaré que cuando releí para la presente ocasión esta hermosa frase de Castellio, inmediatamente me vino a la memoria algo que en uno de nuestros plenos, y para combatir a aquellos que en algunos lugares de nuestro país, por razones sociales y políticas, castigan el buen uso escrito de nuestra lengua, el español, dijo uno de los miembros de esta casa, Arturo Pérez Reverte, escribir bien nunca puede ser un delito. También pensé, cuando leí la cita de Castellio, que se podría modificar solo un poco para aplicarla a otro de los casos que el profesor Muñoz Machado ha tratado en su disertación, el de la condena por parte del Santo Oficio, la Inquisición romana de Galileo Galilei, y la forzada adjuración, sabía que estaba mintiendo, de el 22 de junio de 1633. Yo, Galileo Galilei, hijo del fallecido Vincenzo Galilei de Florencia, de 70 años de edad, juzgado personalmente por este tribunal y arrodillado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos señores cardenales, inquisidores generales de la República Cristiana, adjuro con corazón sincero y piedad no fingida, condeno. Se puede efectivamente modificar un poco la famosa sentencia de Castellio, convirtiéndola en humillar a un hombre no es defender una doctrina, solo es humillar a un hombre. Cuando los inquisidores romanos hicieron que Galileo adjurase, no defendieron una doctrina, humillaron a un ser humano. Buscar y decir la verdad, tal y como se piensa, no puede ser nunca un delito. Como ven, recuperar, como ha hecho en su discurso el nuevo académico, los grandes, humanitarios y ansiosos de justicia pensamientos y enunciados de la historia, produce, sin que lo queramos, otras ideas, toman vida en nosotros, humildes receptores suyos. Al leer tu discurso, Santiago, me imaginaba los itinerarios por los que ha tenido que transitar la lucha por la libertad de palabra, como si se tratara de una red de vías, en la que a veces se distinguen con claridad unos nodos, unos cruces de vías deslumbrantes. Uno de ellos, en el que nuestro nuevo compañero se ha detenido desentrañando con saber y habilidad sus raíces e influencias, es el constituido por la Declaración de Independencia de las Colonias Británicas Transatlánticas, formulada el 4 de julio de 1776. No me culparán, me atrevo a pensar, si repito una vez más algo de sus dulces melodías. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de determinados derechos inalienables, que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad,
que para asegurar estos derechos se instauran gobiernos entre los hombres que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Como tampoco, espero, me culpen demasiado por recordar al menos un artículo de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tal como fue formulada el 26 de agosto de 1789. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir libremente, sin perjuicio de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Hermosas declaraciones, pero y esta es una de las cuestiones que con más detenimiento y conocimiento ha tratado en su discurso el profesor Muñoz Machado, desgraciadamente no sirven para hacerlas permanentes, inatacables. Ni la verdad ni la belleza son suficientes en la defensa de la libertad y de la justicia. Es preciso luchar por ellas constantemente. Termino. Recibe hoy esta Real Academia Española a Santiago Muñoz Machado, un hombre en el que se manifiesta no solo lo mejor del pensamiento hispano, sino también de la condición humana, aquello que más deberíamos valorar y admirar, una persona hecha a sí misma, forjado en el complejo crisol de la vida, que con esfuerzo, generosidad para lo procomún e inteligencia ha sabido construirse un currículum admirado y admirable, que le honra en primer lugar a él, pero que también beneficia a nuestro país, a nuestra querida España, tan necesitada la pobre de este tipo de personas. De ti, querido amigo, se podría decir lo mismo que escribiste en tu libro sobre Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda no creyó en el destino, sino en el libre albedrío. La trayectoria vital de cada uno y la preparación para la eternidad dependen de los propios empeños, de la fuerza de su voluntad. Comprobarás, querido Santiago, que en esta casa, que es tuya ya también, en la que la libertad de palabra y de opinión es un derecho querido, protegido y fomentado, eres no solo bien recibido, sino también necesitado. Una de las mayores alegrías que podemos experimentar es reconocer y honrar la excelencia, un atributo que te pertenece, que te has ganado con creces a lo largo de tu vida. Al recibirte entre nosotros, te honramos en primer lugar a ti, pero también a todos los que, desde la profesión a la que te has dedicado, la de la noble disciplina del derecho, se esfuerzan porque España sea una nación mejor, más justa, más racional y más decente. Querido Santiago, con la venia del señor director y en nombre de mis compañeros académicos, te doy la bienvenida en esta tu casa. Puede acercarse a la mesa don Santiago Muñoz Machado. Puede don Santiago Muñoz Machado ocupar su puesto entre sus compañeros. Se levanta la sesión.